Bien, lo que vamos a hacer entonces es utilizar macros y utilizar filtros avanzados para poder generar una herramienta que me ayude a filtrar más rápido, ¿no? Solamente con un simple botón. Bien, lo que tenemos aquí entonces es nuestra tabla. Podemos ver que esta tabla, vamos a reducir un poco, es bastante amplia, bastante grande. Tenemos los datos ahí. Vamos a crear primero una hoja. ¿Listo? Creamos una hoja en el cual me va a permitir que yo pueda pasar los datos ahí. Vamos a reducir un poco los datos. Selecciono y me voy a la hoja 2. Bien, en la hoja 2 lo que voy a hacer, voy a copiar la cabecera y voy a empezar a eliminar los campos que no necesito. Por ejemplo, no necesito saber total descuentos, total ingresos, no necesito saber número de hijos, no necesito saber, voy resumiendo los campos que no voy a trabajar. Por ejemplo, ciudad, estado civil, ciudad, modalidad, vacaciones, todo esto lo eliminamos. Listo. Ojo, eso lo hago a mi criterio, no a lo que yo necesito. Cuando trabajemos con una tabla real, igualito tenemos que ver los campos que se necesitan. No siempre se necesitan todos los campos, ¿no? Sino algunos. Listo. Vamos a reducir un poco más. Ya está. Este va a ser mi campo criterio, entonces voy a acomodarlo de tal manera que esto me sirva como un campo criterio. Nos vamos a bordes, le colocamos, vamos a colocarle a todo, todos los bordes y tenemos eso, ¿no? Lógicamente que el nombre va a ser un poco más grande, el apellido un poco más grande, sexo, teléfono, bien. Y vamos viendo, reduciendo o ampliando. Podemos reducir aquí, perdón, aquí, y vamos a reducir un poquito más, mucho. Creo que hasta ahí puede ser. Bien, ahí tenemos la cabecera. Si vemos, la cabecera es la que nos interesa. Bien, vamos ahora a seleccionar Control Shift y direccionar hacia la derecha, ¿no? Para que se seleccione. Me voy hacia abajo y en el lugar donde van a salir los datos, que es la misma cabecera, ¿no? Presiono escape y ya está. Bien, vamos entonces directamente a hacer la macro. Yo les recomiendo, antes de hacer una macro, siempre hay que hacer unas pruebas. Para el caso ya hemos probado varias veces y nos ha salido, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son los pasos y cuál tenemos que hacer. Pero siempre cuando se genera una macro, al comienzo, al inicio, siempre hacen pruebas. Y después de que han hecho la prueba, vuelven a hacerla ya grabándola, ¿no? La macro. Listo. ¿Dónde tenemos que posicionarnos? De preferencia siempre con un dato. Nos vamos a la hoja. Ese va a ser nuestro criterio. Vamos a seleccionar todo eso y vamos a hacer que se centre exactamente en... ¿Listo? Ya tenemos un dato. Nos vamos entonces ahora sí a filtros avanzados. El secreto es que siempre partamos del lugar con el que vamos a trabajar. Un detalle acá. Vamos a dejar un espacio. Voy a cancelar. Vamos a dejar un espacio. Vamos a dejar ahí un espacio, insertar, para que se note la diferencia. Listo, ahí dejamos un espacio. Bien, ahí lo tenemos entonces, avanzadas. Entonces selecciono toda esa parte, ya sabemos que de ahí no tenemos que coger. El secreto está acá en esta hoja. Acá tiene que aparecer
la hoja que corresponde a los datos iniciales, donde voy a tomar los datos, ¿no? Por eso lo borro. Hago uso de este botón que lo va a minimizar. Me voy a la hoja 1. Tengan en cuenta que acá estoy dentro de la hoja 1. Voy a hacer un clic en la hoja 1. Aparentemente es como si se seleccionaran los dos, ¿no? Pero estoy trabajando con el filtro. Y selecciono. El otro detalle de las hojas es que cuando yo las seleccione tengo que empezar en la A1. Ya, si empieza en la Z1, no, tiene que ser desde la A1, desde aquí. Bueno, prácticamente si los datos empiezan en la A1, tienen que empezar en la A1, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Bien, seleccionamos entonces todo. Control Shift direccionar hacia la derecha, Control Shift direccionar hacia abajo. Y tenemos todos los datos seleccionados. Un detalle que podemos ver acá es que, miren, la hoja dice hoja 1, ¿no? Cuando yo presione Enter, miren lo que va a suceder. Voy a hacer un clic en criterio, ¿ya? Y miren dónde se va. Se está yendo a la hoja 2. Entonces estoy posicionado en la hoja 2. Vamos entonces acá. ¿Cuál es la otra forma? Es que tengo que seleccionar el rango del criterio, ¿no es cierto? Entonces vamos a seleccionar el rango del criterio, que en este caso va a ser todo esto, hacia abajo, y ese es mi criterio. Seguimos observando. Miren, el detalle es que ahora dice hoja 1, que es el rango de la lista de todo lo que hemos seleccionado, y dice hoja 2. Tienen que estar chequeando eso es importante, esa parte es muy importante. Ahora, como lo voy a copiar a otro sitio, hago un clip. Yo estoy mirando que hacen un clip acá y lo dejan. No, tienen que hacer un clip en la zona donde dice copiar a. La línea de inserción tiene que estar parpadeando en ese lugar. ¿Ya? Bien. Por último, selecciono la cabecera con la que voy a trabajar. Control Shift, solo la cabecera, ni un campo más, toda la cabecera. Y ahí aparece hoja 2, hoja 1, hoja 2. Miren cómo aparece la hoja 2 desde la 4 hasta la 4, porque solamente es la cabecera. Desde la 1, B1 hasta la BS2, porque son dos las filas las que voy a tomar. Acá en cambio es una sola fila y acá son todas. El detalle acá es que tenemos que observar, vuelvo a repetir, hoja 1, hoja 2, hoja 2. ¿Sí? Eso es todo. Presiono aceptar. Vamos a ver entonces si el filtro se ha generado. Se generó el filtro, ¿no es cierto? Bien. Entonces creo que ahora sí podemos trabajar con la macro. ¿Sí? Es más, ya vamos a utilizar la macro para borrarlos. Vamos a hacer una macro para borrar. ¿Les parece? Nos vamos entonces a la opción de vistas. Nos vamos a la opción que dice macros. Y vamos a empezar a grabar la macro. Pero la macro que vamos a empezar a grabar va a ser de borrar. Borrar F le vamos a poner ahí. ¿Listo? Presiono aceptar. Y la macro va a empezar desde acá. Va a empezar desde ahí. Control Shift direccionar hacia derecha. Control Shift direccionar hacia abajo. Y otra vez direccionar hacia abajo. ¿Por qué hasta abajo? Porque lógicamente va a haber algunos filtros que generen más registros, más filas. Por lo tanto, es recomendable ir hasta el final, ¿no? Si se puede ir rápidamente, se va hasta el final. Los scrolls ya los voy a borrar después. Ahorita van a ver de qué estoy hablando. Borrar todo, ya está. La otra parte de la macro es que me posiciono acá y selecciono hasta el final. Bueno, en este caso voy a seleccionar hasta aquí, ¿no? Y acá le voy a decir borrar contenido. ¿Por qué borrar contenido? Para que no me borre las líneas, ¿no? Pero si le digo borrar todo, me va a borrar las líneas. Y por último, que la macro se posicione en ese lugar. Eso es todo. Otra vez nos vamos a vistas, nos vamos a macro, detener la macro. ¿Listo?
Vamos a darle un vistazo a nuestra macro que acabamos de hacer, que simplemente lo único que hace, perdón, me equivoqué de tecla combinada. Vamos a eliminar la hojita, ya está. Ahora sí, vamos a observar al F11, no se olvide, me voy a macro y ahí tengo la macro. Bueno, se supone que esta macro de repente ya ha sido generada por eso que está vacía, ¿no? Pero acá en la macro 2 debe estar mis datos. ¿Listo? Y aquí está mis macros. Bueno, la puedo dejar de esa forma. Simplemente lo único que hace es borrar, no tiene ninguna diferencia. Algunos detalles pero bueno, sí la puedo borrar. Esta es la macro que borra todo y esta es la que se posiciona en B2. Sí, creo que sí, no hay ningún problema. Bueno, sigamos entonces. Ya está bien mi macro. Si desean, pueden trasladar todo esto, la podemos trasladar al módulo 1. No sé qué será eso, pero ahí está. Borramos toda esa parte, lo trasladamos al módulo 1 y eliminamos o quitamos el módulo. ¿Nos va a pedir que desea grabar? No, ya está. Listo, ya tenemos entonces la macro ordenada. Vamos entonces ahora con nuestra macro de datos. Siempre que haya un dato más, vamos a copiar acá. Nos vamos a la hoja AFP y lo copiamos. Dijimos que estaba en el centro. Ya está. Ahora sí, creo que ya podemos empezar con nuestra macro. Sí. Vamos entonces ahora a vistas, nos vamos a macros y empezamos a grabar la macro. Este sí se llama filtrar. Y lo grabamos. Ya está empezando nuestra macro. Lo primero que hacemos es posicionarnos en una celda, nos vamos a datos, nos vamos a avanzadas, borramos esta zona, nos vamos a la hoja 1, ¿sí? Nos posicionamos al inicio, Control Shift direccionar hacia la derecha, Control Shift direccionar hacia abajo. Listo, ya hemos seleccionado todos los datos, borro esta zona. Acuérdense que acá hemos seleccionado la hoja 1, vamos ahora a la hoja de criterio, ¿sí? Y vamos a seleccionar todo el criterio que ya conocemos. Seleccionamos todo el criterio, copiar A, y vamos a seleccionar toda esta zona de acá. Hay un pequeño detalle que está pasando y de repente, bueno, a un principio salía hoja 1 y salía los datos, ¿no? Pero miren, ahora está saliendo un nombre que dice criterio, ¿ya? No se asusten si sale eso. O sea, ¿por qué? Porque está bien. Porque en la primer filtro que hemos hecho de prueba, ya le colocó un nombre por defecto y lo está colocando como se llama criterios. Y acá me está pidiendo el rango de extracción, que también le está colocando un nombre. ¿Ya? Si sale de esa forma, no hay ningún problema. Como les digo, no se preocupen, ¿no? Bastará con que ustedes seleccionen acá, ¿no? Y ahí sale de extracción, ¿no? Sale todo. Listo, eso es todo. Presiono aceptar y ya tenemos el criterio. Y ya está la macro, ¿no? Como ya está la macro, lo único que hago es simplemente detenerla. Para concluir todo esto, vamos a borrar, vamos a ver si funciona nuestra macro. Ya saben, borrar F, le decimos ejecutar y ya está, la ejecutó. Si funciona nuestra macro, ¿no? Ya es cuestión simplemente ya de asignar a los botones. Ustedes lo hacen, los botones bien bonitos. Pueden ser de esa forma, les da el efecto que ustedes quieran. Vamos a copiar este mismo botón hacia abajo, ¿no? Le ponemos otro color
naranja le vamos a poner, ya está. Entonces a este botón le asignamos la macro de filtro y a este otro botón le asignamos la macro de borrar. Listo. Y hasta ahí la primera parte queda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente si yo le digo filtrar va a salir todos los datos, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo pego acá? Vamos al banco de crédito y pego acá. Listo. Vuelvo a filtrar, lógicamente lo va a chancar encima. Acá, banco, no era ese, ¿no? Filtramos, copiamos ese dato, lo vamos hacia arriba, control V. Ahora sí, vuelvo a filtrar y ahí sí tenemos el filtro, ¿no? Y esa es la forma de trabajar estos filtros, ¿ya? Así es como tenían que hacer.